Bien, ya tenemos la grabación, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos diciendo en la clase pasada. Acordaros de que yo no estoy en la sala cuando estoy en el PowerPoint, así que si alguien quiere hablar, cualquier cosa, no hace falta que levantéis la mano, sino que simplemente habláis y yo vuelvo a la sala sin ningún tipo de problema. Bien. Os voy a hacer un repaso. Todos sabéis que la clase de la semana pasada la vais a tener en la plataforma, pero vamos a hacer un breve repaso, muy rápido, en cuanto las redes sociales son formas de interacción social que definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos, instituciones que se identifican en las mismas necesidades y o problemáticas que se organizan para potenciar tus recursos. En este tema, hicimos mucho hincapié en que las redes sociales son parte de nosotros desde la prehistoria, de toda la vida. Lo único que en aquel entonces no eran digitales. A todos se nos va, evidentemente, cuando nos hablan las redes sociales, se nos vienen lo que son las redes digitales, pero lo que es las redes sociales, viendo esa definición, evidentemente, pues es algo que ha existido absolutamente toda la vida. Y hicimos también mucho hincapié en el hecho de que son personas, grupos, instituciones que se identifican en las mismas necesidades o problemáticas, con lo cual también estuvimos comentando el tema de que, bueno, no es necesario ni tampoco es recomendable que tengamos en nuestros perfiles de redes sociales personas que no tienen nada que ver con nosotros, con los que no vamos a hablar nunca, con los que a lo mejor incluso no tienen idiomas, con lo cual no le tenemos que aceptar la amistad absolutamente a todo el mundo. Es más, hoy en día ya es eso totalmente contradictorio. Estuvimos también viendo algunas métricas en cuanto al uso de las redes sociales, cuáles eran las redes sociales más usadas. También estuvimos hablando de las redes sociales en el ámbito empresarial, cuál es los porcentajes de uso, y hicimos también un repaso del inicio del Internet o el inicio de las páginas web, que era lo anterior a la llegada a las redes sociales, y estuvimos dando la definición de lo que era la web 1.0 y la web 2.0, que después ya nos ha llevado a la web 3.0, que ya es la que de alguna manera intervienen los robots de los buscadores. Vimos ahí diferentes situaciones y también estuvimos hablando un poquito de lo que es el tema de la inteligencia artificial. Estuvimos hablando de lo que es el HTTP, el HTTPS, y como os dije, yo me he comprometido con vosotros a que este va a ser el primer curso en el cual vamos a estar incluyendo ya muchos tips sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que se refiere a lo que es el manejo de las redes sociales, porque ya hoy en día las redes sociales, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y prácticamente en todas las profesiones es necesario utilizar la inteligencia artificial pues es totalmente necesario. De hecho, también estuvimos hablando de que en referencia a la inteligencia artificial, los que estamos en inteligencia artificial decimos que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero sí te lo puede quitar alguien que sí esté utilizando la inteligencia artificial. Y hoy os voy a dar, después de que acabemos la parte regular de la clase de hoy, os voy a dar un par de tips en cuanto a cómo hablarle a la inteligencia artificial y vamos a ver un par de ejemplos prácticos para que veáis la diferencia de si le hablamos de una manera o le hablamos de otra, cuál es el resultado que nos está dando la inteligencia artificial. Dicho esto, vamos ya a lo que es, evidentemente, la importancia de las redes sociales en la actualidad. Ya entramos un poquito más en detalle, entramos en una parte nueva,
Pero la importancia de las redes sociales lo estuvimos comentando en la pasada clase. Hace muchos años hubo alguien, una de las personas más ricas del mundo, que dijo: el que no esté en Internet no va a existir. Él se refería básicamente al inicio de las páginas web y sobre todo se refería a los negocios en cuanto a que el negocio que no tuviera su página web no iba a existir. Y de hecho hoy en día realmente cualquier negocio tiene que tener una página web, incluyendo, si no tiene una página web per se, puede tener un perfil, una página en Facebook o un perfil en Instagram, y podríamos decir que ese podría ser su carta de presentación. Pero evidentemente cuando hablamos de negocios hay que estar en Internet de manera obligada. Si a ti te da una tarjeta un abogado y en la tarjeta no están las redes sociales, no hay ninguna página web, y tú lo buscas en las redes sociales por su nombre y no lo encuentres, posiblemente no lo vayas a contratar. Es muy probable que tú busques otra persona que sí tenga su página web, que sí tenga su carta de presentación digital y que sí puedas ver sus trabajos o qué es lo que él está haciendo a través de las redes sociales. Con lo cual, hoy en día las redes sociales evidentemente son totalmente parte de nuestras vidas, una parte esencial, y pues yo diría que salvo alguna persona que no viva en este planeta, es muy difícil encontrar a una persona hoy en día que no tenga redes sociales. Realmente es algo realmente muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las redes sociales, sobre todo en lo que se refiere a los negocios? Lo primero es que es una vitrina virtual, es un escaparate. Las redes sociales no es el escaparate perfecto para promocionar cualquier tipo de producto o servicio. Hoy en día, para presentar cualquier tipo de producto, desde vender ropa de paca hasta la Coca-Cola o hasta la Pepsi-Cola, todo el mundo está en redes sociales para presentar su producto. Es el escaparate para presentar el producto. Por otro lado, tenemos la obtención de información. Es el lugar perfecto para obtener información del cliente que no hemos obtenido en vías tradicionales, sus gustos, sus ideas, sus deseos. Las redes sociales son una mina de oro para buscar información. Si nosotros, de la misma manera que yo decía, nosotros vamos a buscar a alguien que nos da una tarjeta, lo vamos a buscar en las redes sociales para cuál es el trabajo que él está haciendo, también el cliente puede buscarnos a nosotros para saber cuáles son nuestros gustos, qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros hábitos, qué es lo que hacemos, para poder presentarnos a nosotros el producto más adecuado en base a nuestros hábitos o a nuestros gustos. El valor de posicionamiento de la marca. Las redes sociales aportan a medio y largo plazo un gran valor a la empresa, sobre todo en lo referente a la creación y posicionamiento de una marca. Evidentemente, hoy en día las grandes empresas, las grandes marcas están absolutamente bien posicionadas en las redes sociales, y cuando tú buscas esas marcas en los buscadores, tú encuentras su página web y encuentras todos sus perfiles de redes sociales, evidentemente, en las primeras posiciones. Y las redes sociales también nos sirven para la obtención de leads. ¿Qué significa leads? Leads es la captación de datos de las personas. Número de teléfono, número de WhatsApp, número de correo electrónico, en qué ciudad vive. Es decir, todas esas informaciones las podemos buscar a través de las redes sociales. 1 de cada 3 empresas han obtenido esas bases de datos a través de las redes sociales. Hace muchísimos años había otros sistemas, muchos era la compra de bases de datos, otro era el puerta a puerta, el obtener los datos puerta a puerta para crear una base de datos propio. Había veces que se iba incluso
edificio por edificio a los buzones y a tomar los datos para ir creando esa base de datos. Si tú no tenías la capacidad de pago de una base de datos ya creada que estaba a la venta, ya hoy en día con las redes sociales y diferentes técnicas que existen, podemos conseguir esos datos a través de las redes sociales. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que os ha sorprendido? ¿No? ¿Todo bien? ¿No habla nadie? Sigo entonces. Todo bien, todo bien, todo bien, Está bien. todo bien. Muy bien, Oliver. Bien, pues vamos a seguir. Bien, las plataformas sociales. Hay cientos de redes sociales. Evidentemente hay unas que son las más conocidas, que son las más importantes, que en realidad son las que nosotros dimos algunos datos la semana pasada en cuanto a cuáles son las más utilizadas. Y vamos a hacer un breve repaso de esas redes sociales, en el cual vamos a incluso ver un poco de parte de su historia, es decir, vamos a ver cómo eran esas redes sociales en su inicio, cómo era su timeline en el inicio, cómo era su perfil en su inicio. Iremos viendo cómo algunas han ido cambiando mucho y otras no han cambiado tanto. El timeline es la línea de tiempo, es la forma de desplegar una lista de eventos en orden cronológico, presentando siempre en primer plano los eventos más recientes. Ya hoy en día, por ejemplo, en Instagram, tú puedes decidir ese timeline de manera, qué orden es el que va a tener. Es decir, tú lo puedes decir que sea por orden cronológico o tú le puedes decir que sea solamente de tus seguidores o le puedes decir que solamente sea de las informaciones más destacadas, que ahí significa que lo que te va a salir es lo que tú más visitas, lo que tú más ves, y te va a salir los temas en los cuales son más preferidos por ti según los robots de las redes sociales. Aquí vamos a ver primero Twitter, que aunque para muchos ha perdido mucho motor, realmente, como dijimos la semana pasada, es cierto que ha bajado su número de seguidores, el número de personas que están en Twitter de manera permanente, pero sigue siendo una red social muy importante para utilizar de manera profesional. Recordemos que es la red que creó las tendencias y es la red a través de la cual todavía se miden las tendencias. Es decir, cuando tú quieres conocer o quieres saber cuáles son las tendencias de hoy, tú vas a Twitter y tú ves cuáles son las tendencias. Por ejemplo, la gran mayoría de periodistas que tienen programas de televisión, una hora antes de iniciar el programa de televisión, van a Twitter a ver cuál es la tendencia del día, para que cuando ellos estén en el programa de televisión puedan hablar de lo que es tendencia justamente en este momento. Y para así, cuando ellos hacen las publicaciones, evidentemente subirse a esas tendencias, porque es de lo que se habla en este mismo momento, con lo cual yo voy a tirar la noticia y después cuando yo lo publique, evidentemente voy a poner las palabras claves, los hashtags o las palabras que son tendencia en este momento. Como sabéis, Twitter ya no es Twitter, es X, pero como tal vez todos saben, porque todavía es muy reciente, este era el logotipo de Twitter hasta hace aproximadamente un año y pico que Elon Musk compró esa plataforma, se hizo propietario de esa plataforma y uno de los cambios que realizó fue cambiarle el nombre. Él prometió muchos cambios. A fecha de hoy todavía estamos esperando esos grandes cambios. Posiblemente lleguen, posiblemente veamos una red social totalmente distinta a la que conocemos hoy, la que conocíamos mientras se llamaba Twitter, pero todavía estamos a la espera y los cambios que se han realizado hasta ahora no han sido muy significativos en cuanto a el uso de las redes sociales Twitter, que todavía sigue
siendo una red social de microblogging, de lo cual tú tienes que en muy pocos caracteres pues expresar todo lo que tú quieres decir, aunque pues ya en estos momentos podemos irnos un poquito más allá con los hilos de Twitter, en los cuales tú a una misma conversación tú le puedes poner como si fueran comentarios, pero tú lo haces con tu propia publicación, se le llaman hilos y puedes hacer una publicación un poquito más larga, o en el caso de ya hay una opción de pago en el cual pues tienes ya los caracteres prácticamente indefinidos. Cuando inició cuando iniciaron Twitter, inició con 140 caracteres. Eso era lo que tú tenías para poder expresar todo lo que tú querías. Ya eso se le llama tweets, que lo vamos a ver también al final. Tenemos que también tener muy en cuenta que cada red social tiene su propio lenguaje. No solamente el lenguaje técnico, de que aquí a las publicaciones en Twitter le llamamos tweets, sino también en la forma de hablar cuando nosotros publicamos, el lenguaje es totalmente distinto. Con lo cual, no siempre, el copy que nosotros hagamos en redes sociales para una red social va a ser exactamente igual en todas las redes sociales. Es decir, no podemos hacer un copy y colocarlo en todas las redes sociales, porque cada red social tiene su propio lenguaje. Habrá publicaciones que sí, que las podemos publicar y repetir lo mismo en todas las redes sociales, pero tenemos que entender, y lo vamos a ver al final de la clase de hoy, que cada red social tiene su propio idioma, su propia manera de hablar. Como veis, no ha cambiado mucho, excesivamente, pero esta era la interface de inicio de Twitter, en el cual básicamente todas las redes sociales tienen lo mismo, tiene el nombre de usuario, tiene la fotografía del perfil, el número de publicaciones, el número de seguidores, cuántas personas nos siguen, los tweets, que normalmente ahí aparecen los tweets de nuestros seguidores o de las personas que seguimos. Ahí, por ejemplo, vemos en la parte inferior, en la parte izquierda, vemos las tendencias, que como dijimos, Twitter fue el que creó las tendencias, y algo que también veremos en todas las redes sociales, que es las recomendaciones. Las recomendaciones van basadas en cuanto a nuestras búsquedas. Nosotros tenemos un perfil en redes sociales. Como comentábamos el otro día, cuando tú haces una búsqueda sobre cualquier tema, de golpe y porrazo, ese tema que tú has buscado te persigue. Es decir, tú abres una página web y patapam, te aparece una publicidad de lo que justamente tú habías estado buscando. Y te va siguiendo hasta que no haces una búsqueda distinta. Por lo cual también tenemos que tener mucho cuidadito con lo que buscamos, porque nos va a seguir por todas partes. Cuidado con eso, que eso también lo puede pasar. Porque en las redes sociales ocurre lo mismo. En base a lo que nosotros estamos viendo, la propia red social nos va a estar recomendando tanto publicaciones como personas a seguir. En base a quién sigamos, en base a qué publicaciones estamos viendo y en base a qué búsqueda estamos realizando, la red social nos va a estar haciendo distintas recomendaciones. En Twitter, como decíamos, hay una serie de terminologías que son propias de Twitter. El hashtag fue otra cosa que trajo Twitter al mundo, que fueron los hashtags. Ya hoy en día los hashtags han sido adoptados por otras redes sociales, pero el inicio de los hashtags fue precisamente con Twitter, que además en el inicio eso era lo que creaba las tendencias. Ya después, con el tiempo, las tendencias también se fueron a lo que eran las palabras o nombres para poder crear las tendencias. Vamos a ver, que veo que alguien quiere unirse a la clase. Vamos a ver, vamos a admitir. Perfecto. Muy bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Bien, tenemos los trending topics, que son las tendencias, que como hemos dicho también
es algo que es utilizado y fue creado por Twitter. Y luego tenemos otras que algunas no son tan utilizadas, como el Follow Friday, que lo utilizan los tuiteros para lo que son los viernes, que habitualmente recomiendan comidas, conciertos, restaurantes, discotecas. Tenemos también el retweet, que evidentemente es el compartir, que también inició el tema del compartir, empezó con los retweets, empezó con Twitter, es decir, Twitter fue un poco la cuna de muchas de las cosas que hoy nosotros utilizamos en otras redes sociales. Y el Monday Music, que es que los lunes los tuiteros recomiendan música. Entonces, si vosotros entráis a Twitter un viernes, vais a ver que hay muchas recomendaciones de cosas para los fines de semana. Y si entráis los lunes, vais a ver muchas recomendaciones de música y todo eso con esas palabras, con el hashtag en cuanto al Monday Music o FF en cuanto al Follow Friday. Profesor, una pregunta con relación claro. a eso de las tendencias. Yo utilizo Twitter. Anteriormente lo usaba más que ahora, pero lo uso aún. Y yo me percaté de que, las tendencias que me salen a mí no son las mismas que le salen a todo el mundo. Es decir, a mí me salen las tendencias en base a lo que yo veo o cómo. Las tendencias normalmente es según como tú lo tengas configurado en tu perfil, en la configuración, porque tú puedes configurar que se vean, que tengas las tendencias mundiales, o puedes tener las tendencias de Latinoamérica, o puedes tener las tendencias del Caribe, o puedes tener las tendencias de República Dominicana, e incluso puedes tener las tendencias de Santo Domingo. Entonces, si bien hay algunas tendencias que son un poquito aleatorias, pero habitualmente, si tú tienes que la tendencia, tú quieres ver las tendencias locales, habitualmente se van a ver exactamente igual que las tendencias de otras personas que también están viendo las tendencias de la República Dominicana. Ok. Bien, sigamos. Bien, Facebook. Facebook evidentemente lo conoce todo el mundo. Es un servicio gratuito que nos permite conectarnos con personas en Internet. Los usuarios son registrados en su sitio web, pueden gestionar su propio espacio virtual para compartir diversidad de contenidos y experiencias. Ahí vamos a ver que lo que es el perfil es un poco distinto al que estábamos viendo en Twitter, pero básicamente hay algunas cosas que son en común. Evidentemente, las recomendaciones, tenemos los chats, tenemos la foto de perfil y la fotografía de portada, y evidentemente tenemos todo lo que son las publicaciones. Facebook, ahí vemos a Facebook, que ese fue tampoco también básicamente parte del inicio de Facebook, que si bien ha tenido ya algunas modificaciones, pero no se ha modificado excesivamente. Aunque, por ejemplo, Messenger era una aplicación que antes estaba totalmente integrada a Facebook y ahora es una herramienta que la podemos tener de manera externa y de manera independiente. La podemos tener de las dos formas. Pero nosotros podemos descargar el Messenger y tener el Messenger en una sola aplicación. Es decir, lo que es la parte de mensajería, la podemos tener en una sola aplicación. ¿Qué es lo que podemos hacer como usuarios en Facebook? Y aquí vamos a tener algo a comentar que hablamos en el inicio, el día anterior. Podemos compartir contenidos, podemos interactuar, podemos crear y podemos actualizarnos. Pero cuando hablamos de contenido, ¿qué hablamos? Familiares, amigos, conocidos. En ningún caso estamos hablando de desconocidos, ni de personas que hablan un idioma distinto al nuestro. Ya, en eso tenemos que hacer mucho hincapié de que evidentemente todas las personas que nosotros tengamos en nuestro perfil tienen que ser personas con las cuales tengamos algún afín. Tenemos algo en común. Pueden ser clientes, pueden ser clientes, posibles clientes, si hablamos de la parte empresarial.
Pero si, por ejemplo, hablamos en la parte personal, pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser personas que queramos conocer, pero ¿para qué tener desconocidos y para qué tener personas que hablan un idioma distinto, los cuales no vamos a poder tener una conversación nunca en la vida? Entonces, antes había una obsesión con el número de seguidores, eso ya ha pasado, esa fiebre ya ha pasado, ya la obsesión del número de seguidores ya no existe, entre otras cosas porque lo que más prima en las redes sociales es la interacción. Para que tu red social sea una red social óptima, tiene que tener una interacción en base al número de seguidores. Es decir, tiene que haber una concordancia. Si tú tienes 50.000 seguidores y solamente tienes 5 me gustas y no tienes ningún comentario, esa red social va a ser castigada por los algoritmos de las redes sociales y también por los propios seguidores o por los propios usuarios de las redes sociales. Entonces podemos interactuar a través de chat, a través de videochat, a través de los comentarios, a través de juegos, encuestas, discusiones, concursos, etcétera. También podemos crear álbumes de fotos. De hecho, hay mucha gente que utiliza las redes sociales casi como un disco duro virtual. Podemos crear grupos, crear páginas, crear grupos laborales, grupos de amigos y podemos también actualizarnos. Ya las redes sociales son la herramienta a través de la cual el 99% de las personas ven las noticias y es por donde nosotros nos enteramos de las noticias. Yo siempre cuando hablo de este tema, yo siempre hago un ejemplo que creo que la semana pasada ya os lo comenté. Yo ya llevo varios años aquí, ya llevo más de una década en República Dominicana, pero hace unos años hubo un atentado en Barcelona, donde yo nací, un atentado bastante fuerte, donde había varios muertos, y yo me di cuenta enseguida a través de las redes sociales, prácticamente en el mismo momento que estaba pasando, y yo estaba viendo videos en vivo de lo que estaba pasando justamente en ese momento. Y yo rápidamente llamé a mi casa, llamé a casa de mi mamá para preguntarle si todo el mundo estaba bien. Bueno, pues mi mamá, que vive en Barcelona, que eso pasó a pocos kilómetros de donde ella vivía, mi madre no sabía que había habido un atentado. Y yo desde República Dominicana lo estaba viendo absolutamente en vivo y estaba viendo todo lo que estaba pasando. Entonces, ya hoy en día las redes sociales nos permiten actualizarnos en las noticias y ver qué es lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo de manera inmediata. Una de las cosas que nos ha traído las redes sociales, evidentemente, es la inmediatez. Como vemos ahí, ¿qué es lo que hacemos como Facebook? Vamos a hacer un repaso. Compartimos contenido con familiares, amigos, conocidos, nunca desconocidos. Compartimos videos y fotos, compartimos pensamientos y estados de ánimo, interactuamos a través del chat, videochat y posteo de comentarios, juegos, encuestas, concursos, discusiones de intereses en común en los grupos, ampliamos el círculo de amistades y relaciones personales o laborales, podemos crear álbumes de fotos, personalizar el perfil, crear grupos y ampliar círculos laborales y personales. Y actualizamos, nos informamos de las últimas noticias, eventos, tendencias, vemos las fotos y videos de los amigos y leemos comentarios, estados y perfiles. Para la empresa, el Facebook para la empresa. Mirad, el Facebook en su inicio solamente tenía lo que eran los perfiles. Tal y como lo conocemos, tal y como seguro tenéis, todos vosotros tenéis un perfil. Ahora, en un momento dado, creó lo que son las páginas de Facebook, que en aquel momento, en su momento, cuando iniciaron, se llamaban fanpage. Ya hoy en día es páginas de Facebook. Las páginas de Facebook fueron creadas, ideadas para las empresas. Inclusive hace algún tiempo, Facebook hizo una limpieza de que avisó a algunos perfiles de que tenían que convertirse en páginas. ¿Por qué?
porque ellos eran una empresa. Entonces, como empresa, no podían tener perfil, tenían que tener empresa. E incluso mandó mensajes de que si en un espacio de tiempo no cambiaban el perfil lo iban a cancelar. Porque ese perfil tenía las características de ser una empresa y con lo cual tenía que convertirse en página. Entonces, cuando vosotros vais a abrir, vais a agarrar las redes sociales de una empresa, lo primero que tenéis que hacer es crearle una página. Porque la página de Facebook nos da una serie de herramientas, sobre todo para la cuestión de métricas, muy interesantes, que el perfil no nos lo da. Entonces, es muy importante que las empresas tengan página de Facebook. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Esto también aplica para páginas de políticos, o sea, Claro. Ok, no solamente para empresas, sino también para influencers, políticos. Influencers, políticos, artistas, cualquier tipo de negocio, cualquiera que se preste a ser un emprendedor o una empresa. Okay. Automáticamente lo que necesita es una página. Porque lo que tú vas a hacer a nivel de redes sociales, tú tienes unas herramientas, sobre todo la que es la parte de métricas, que la página sí lo tiene y en cambio no lo tiene lo que es un perfil de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la empresa dentro de Facebook? O nosotros como community manager de esa empresa, difundimos la información y el contenido sobre actividades, productos o servicios, hacemos publicidad, para eso hay distintas herramientas también, interactuamos con el blanco de público, con el blanco objetivo del mercado, nos permite una relación entre el cliente y la marca por medio de la interacción, monitoreamos, facilitamos el monitoreo de las actividades de diversos sectores y recursos humanos. Cada día más empresas utilizan Facebook como una herramienta para la depuración y el reclutamiento de personal. Esa parte es muy importante porque eso nos lleva también a que tenéis que tener mucho cuidado con vuestro perfil. ¿Por qué? Hoy en día, desde para ir a buscar un trabajo o para ir a buscar una visa, para ir al extranjero, todas esas instituciones, públicas o privadas, chequean las redes sociales para tomar la decisión final. Entonces, según como tú estés actuando en las redes sociales, para esas instituciones, tal y como tú actúas en redes sociales, es como tú actúas en tu vida personal. Por lo cual, si lo que ven en las redes sociales no les gusta, evidentemente, o no te van a contratar o no te van a dar la visa. Y también es muy importante, evidentemente, que existas en las redes sociales. ¿Y por qué digo eso? Porque si tú, vamos a ver, voy a entrar aquí, vamos a ver. Si tenemos a Cristina Sánchez, que cuando ella entrega su currículum, pues dice el nombre, Cristina Sánchez. Y cuando el reclutador la va a buscar a Facebook, no encuentra a Cristina Sánchez. Porque resulta que Cristina Sánchez en su perfil de Facebook tiene otro nombre. Vamos a suponer la Morena Cristina. Por lo cual, si no nos encuentra, no existimos. Si no existimos, no nos contrata. Porque como dijimos antes, ya hoy en día, el que no existe en redes sociales, no existe para el mundo. Por lo cual, si alguien nos busca en redes sociales y no nos encuentra, porque no hemos puesto el nombre que tenemos en la tarjeta, porque no tenemos el mismo nombre, porque hemos puesto nuestro perfil con un apodo, con un mote o cualquiera de estas cosas, y no nos encuentra,
Para la persona que nos está buscando por alguna razón, nosotros no existimos. Por lo cual, se nos van a poner difíciles algunas cosas. Eso antes ocurría también con los correos electrónicos. Yo vi un video el otro día que me hacía mucha gracia de los primeros correos electrónicos, que a veces había personas que se ponían correos electrónicos un poco extraños y después con el tiempo, cuando a ti te pedían el correo electrónico y tú lo tenías que decir en voz alta, había problemas, porque había correos electrónicos que prácticamente no podían contarse, no se podían mencionar. La gente te daba hasta vergüenza decir su correo electrónico y luego al final pues eso ya se fue modificando y ya vemos hoy en día que los correos electrónicos, tenemos correos electrónicos, vamos a decir, normales. Bien, vamos a seguir. Bien, tenemos grupos de Facebook y páginas de Facebook, sobre todo en lo que es la parte profesional, en la parte de empresas, en la cual pues los grupos de Facebook normalmente es para, por ejemplo, hacer un grupo de clientes, hacer un grupo de posibles clientes, hacer un grupo de familiares, hacer un grupo de amigos que jugamos a pelota juntos. Y las páginas de Facebook, como antes hemos dicho, las antiguas fanpage, pues ya es para lo que es el hecho de crear un perfil empresarial. Tenemos un contenido mucho más interactivo, se indexan los buscadores, las páginas son de acceso público y además también nos permiten unas métricas bien interesantes que anteriormente en los perfiles no teníamos. Bien, por otro lado tenemos YouTube. YouTube para mí es la red social, aparte que hemos visto que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento. Es la segunda red social más utilizada hoy en día y es la red social que menos ha cambiado desde su inicio. Prácticamente YouTube, lo que es la apariencia de YouTube es muy similar desde sus inicios y es de las primeras. Es prácticamente una red social que ha tenido su éxito y no ha tenido que cambiar para seguir teniendo éxito. YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos que al principio era de tan solo 15 minutos de forma gratuita sin necesidad de copiarlo a sus computadoras. En su momento, en el año 1987, Andy Warhol dijo, en el futuro todo el mundo será famoso por 15 minutos. Y bueno, YouTube realmente nos llevó a eso, a que cualquier persona, pues realmente, pues puede hacer un en vivo, puede hacer su video y puede hacerse viral, ¿por qué no? Y como veis, este es lo que es un perfil de YouTube, una página de YouTube, en el cual vemos que prácticamente no ha cambiado en absoluto desde su inicio, en el cual YouTube fue, eso sí, YouTube fue de las primeras redes sociales que creó lo que era la recomendación, precisamente por el tema de los videos, que según los videos que tú ya ibas viendo, automáticamente te recomendaba otros videos y eso poco a poco también ya lo fueron adaptando otras redes sociales. Cuando tú creas un correo electrónico de Gmail o creas una cuenta de Google, automáticamente tienes ya un perfil de Google. Perdón, un perfil de YouTube. Tú ya tienes un perfil. Y ya desde ese perfil tú puedes crear cuantos canales tú quieras. Es decir, tú desde tu perfil tú puedes crear un canal. Tú, por ejemplo, tienes un negocio, puedes querer crear distintos canales. Vamos a suponer que tienes una tienda diversa, de varios temas, y tú puedes crear un canal que puede ser, pues, un canal de, tienes un canal de ropa y tienes un canal de joyas, por ejemplo. Pero todo eso es bajo tu mismo perfil, tu mismo nombre. Lo único que tú después creas distintos canales con distintos nombres, pero el paraguas tuyo es
tu cuenta de Google principal. Y también tenemos YouTube Live, que podemos hacer pues live. Por ejemplo, esta clase la podríamos estar haciendo por YouTube. ¿Por qué no? Lo podríamos hacer en vivo. Yo ahora después a las 9 de la noche tengo una conferencia que la vamos a hacer por YouTube y la voy a estar viendo en vivo a través de YouTube. Entonces, podemos hacer videos en vivo para que las personas nos puedan ver en este momento qué es lo que estamos presentando, qué es lo que queremos presentar. Yo creo que la gran mayoría de personas que tenemos en la sala son damas y yo les pregunto, ¿quién conoce y quién tiene un perfil de Pinterest? Yo tengo un perfil. Adelante, ¿quién más? También. Bueno, lo tiene mi hija en su celular, pero si lo usamos, lo tenemos. Ok. Bien, bueno, ahora vais a ver el porqué de lo que os digo. Bien, Pinterest. Pinterest es una red social que yo diría que es de las más desconocidas, pero a veces sin querer es de las que más utilizamos. Pinterest es una red social que sirve para compartir imágenes, que permite a los usuarios crear y administrar tableros temáticos personales y colecciones como intereses, hobbies y mucho más. Miren, Pinterest yo incluso hace algunos años yo pensaba que iba a dar un salto tan grande que iba a sustituir a Instagram, porque en aquel momento era la competencia. Pero bueno, ya automáticamente, evidentemente, Instagram fue comprado por el grupo Facebook, pero automáticamente ya no hubo quien le pisara los talones. Pero tiene una característica Pinterest que viene a asemejarse como anteriormente, hace años atrás, cuando nosotros teníamos los álbumes de fotos en papel, que teníamos el álbum de fotos de la comunión, el álbum de fotos del viaje del 2020, la foto de la boda, la foto del viaje de la luna de miel, la Navidad del 84, y lo teníamos todo por álbumes distintos. Bueno, pues Pinterest lo que hizo fue crear más o menos algo parecido, pero de manera digital. Fotografías distribuidas a través de álbumes, de una manera muy clara. En su momento, inclusive, en aquel momento de cuando surgió Pinterest, Pinterest fue la red social que porcentualmente subió, tuvo un crecimiento en el 2012, en los primeros 6 meses del año 2012, tuvo un crecimiento absolutamente espectacular que superó todas las expectativas y superó a todas las redes sociales en cuanto al porcentaje de crecimiento en un espacio de tiempo. Entonces, Pinterest es una red social que dividimos nuestras imágenes a través de distintos álbumes. ¿Por qué digo yo que nosotros utilizamos Pinterest más de lo que nos imaginamos? Y es una de las redes sociales que más utilizamos. Porque es una red social que posiciona de manera muy bien las fotografías en los buscadores. Muchas veces cuando buscamos fotografías de un tema en concreto, las primeras fotografías que están posicionadas precisamente son de Pinterest. Por eso digo que muchas veces estamos utilizando mucho esta red social, porque cuando nosotros vamos a buscar en los buscadores alguna imagen de algún tema en concreto y la descargamos y la utilizamos, por ejemplo, para enviarla a un grupo de Facebook o enviarla a una página o enviarla a un grupo de WhatsApp, estamos utilizando una página, una fotografía que realmente ha sido sacada de un usuario de Pinterest. Casi todas esas fotografías de frases, de los buenos días, de frases de personajes, etcétera, casi todas esas imágenes que vosotros os encontráis, que lo envía la gente en el buenos días, con un mensaje, etcétera, casi todas esas fotografías son fotografías que salen de Pinterest porque está muy bien posicionado y cuando tú pones una palabra, por ejemplo, buenos días, y buscas fotografía para dar buenos días y publicarla en cualquier grupo, pues resulta que la estamos sacando, la estamos descargando realmente de Pinterest. Como decíamos, la viralidad, o sea, es una red social que posiciona espectacularmente las fotografías y es muy rápida y muy amigable para el usuario, que la navegación es muy sencilla y es muy fácil a través de
encontrar las fotos que nosotros queremos. Además, allí no sigues seguidores, no sigues personas, sino que lo que tú sigues son álbumes. Es decir, tú sigues álbumes, no sigues personas, con lo cual es un tipo de red social que pudiéramos decir que se salió del sistema y creó una serie de cosas muy particulares que en realidad pues han sido muy beneficiosas y realmente lo estamos utilizando todos los días prácticamente casi sin saberlo. Vamos a ir muy rápido, vamos a ir un poquito más rápido porque se nos está yendo el tiempo y yo quiero hacerlos una parte práctica de inteligencia artificial. Vamos a hablar de Instagram y ahí terminaremos lo que es la clase regular para yo enseñaros algo de inteligencia artificial. Instagram sí que ha ido cambiando mucho. Es una de las redes sociales que yo creo que ha ido cambiando más desde su inicio. De hecho, aquí veis lo que era su primer logo. Ese es el logo de Instagram. Y inició como una aplicación solamente para celulares, cosa que ya también eso ha variado. Ya podemos utilizar Instagram desde hace algunos años a través de la computadora, pero en su inicio solamente era una aplicación para celulares, que nos permitía tomar fotografías, modificarlos con filtros. Una de las grandes características que le dio su primer éxito a Instagram fue el tema de los filtros, el que nos poníamos ojos de distintos colores, que nos cambiábamos la cara de color, que nos daba más colorcito, que nos quitaba distintas cosas de la cara. Bueno, pues todo eso fue uno de los primeros éxitos de Instagram, una de las grandes diferencias que marcó Instagram dentro de lo que es las redes sociales. Ya en junio del 2013 se incorporó la posibilidad de videos cortos, que en principio eran de 15 segundos, que se editaban y se compartían de forma similar a las ya para entonces popular servicio de fotografías. Por eso os decía que Instagram ha cambiado mucho, no solamente en el formato, que veremos cómo eran los perfiles anteriormente, sino que ha cambiado porque ya prácticamente hoy en día pudiéramos decir que aunque todavía nos permite publicar fotografías, pero Instagram, en lo que es el algoritmo propio de Instagram, se posiciona mucho mejor los videos que las fotografías. El algoritmo de Instagram es mucho más amigable con los videos que con las imágenes. Y de hecho, fue incorporando los videos de manera cada vez más hasta que en la época de pandemia llegó TikTok y a partir de ahí él aceleró también el ritmo y empezó a copiar ya el tema de los videos verticales, que también anteriormente los videos eran de manera cuadrada, al igual que las fotografías. Este era el inicio de Instagram. Este era lo que era la interfaz de Instagram, que si bien la interfaz no ha cambiado mucho, pero sí que ha cambiado en lo cual los formatos, el uso y sobre todo el cambio tan abismal de ser una red social solo de imágenes para convertirnos ahora en un mix de imágenes y videos, pero que más es más amigable con los videos que con las imágenes. Eso sí, es una red social que ya a nivel profesional, a nivel de empresas, ya se utiliza. De hecho, hay muchas empresas que ya lo utilizan como la punta del iceberg, como la punta de lanza. Es su carta de presentación y después comparten en las demás redes sociales, pero la carta de presentación de la empresa, la carta de presentación del artista, del político, es Instagram. Y después vienen todas las redes sociales. Particularmente yo, según el tipo de cliente, porque hay que ver en cada momento cuál es el tipo de cliente, yo particularmente también soy de los que piensa que Instagram tiene que ser la punta del iceberg, nuestra carta de referencia, nuestra carta de presentación, nuestra red social de presentación y de referencia para nuestra empresa de lo que es hacia nuestros clientes. En su inicio, la idea de la creación de Instagram fue, vamos a decir, como un homenaje a las fotografías cuadradas similares a las que se tomaban las cámaras de la Kodak Instamatic en los años 60. Kodak Instamatic era aquella cámara
la primera cámara que tú hacías una foto y te salía ya la foto totalmente hecha en un papel de la misma cámara. No tenías que ir a revelar con el rollo a un fotógrafo, ¿no? Sino que te sacaba de manera automática la fotografía. Entonces, el inicio de Instagram fue un homenaje, el tipo de fotos, la manera de presentar las fotografías en el perfil eran fotos cuadradas como homenaje a ese tipo de fotografías que hacía la Kodak Instamatic. El tema de los filtros que hemos hablado empezó con 19 filtros. No sé si alguien sabe ahora cuántos filtros existen. Existen miles de filtros, porque ya incluso los propios usuarios pueden crear filtros y los pueden subir, se convierten en creadores y automáticamente lo pueden utilizar otros usuarios. Fue una de las redes sociales, fue la primera red social que puso la geolocalización, es decir, desde dónde tú estabas publicando la fotografía, y de hecho hoy en día la geolocalización forma parte del posicionamiento de tus imágenes para que se vean en una zona u otra. La geolocalización forma parte del posicionamiento. Es decir, es muy importante que cuando tú publicas una fotografía, tú pongas, es una opción que tú tienes a la hora de publicar, desde dónde tú estás publicando esa fotografía. Si tú quieres que no poner exactamente dónde tú la estás publicando, sino que tú dices, no voy a poner Santo Domingo, sino que voy a poner República Dominicana. Pero eso nos posiciona y ayuda al posicionamiento. También está evidentemente el etiquetado de fotografía para que haya una serie de personas que puedan ver, que puedan saber que nosotros queremos que vea esa fotografía y los podemos etiquetar. Evidentemente, bueno, Instagram fue una de las primeras redes sociales en adoptar el tema de los hashtags, es decir, se lo robó directamente a Twitter y automáticamente pues los hashtags también ya forman parte de Instagram de una manera totalmente intrínseca, e inclusive hashtags desde hace un par de años ya incluso tú puedes seguir hashtags, es decir, tú puedes seguir temas, que eso fue, por decirlo de una manera, también una especie de copia de Pinterest, es decir, que en vez de seguir solamente personas, pudiéramos seguir también algún tema en concreto. Y con eso fue lo que creó Instagram, de seguir hashtags. Entonces, ya para terminar lo que es la parte de hoy, algo que os dije, el tema del diálogo, el tema de cómo dialogamos en las redes sociales, y aunque aquí está un poquito como en chercha, pero para que entendáis que cada red social tiene su propia manera de escribir, su propio lenguaje. Entonces, por ejemplo, en Twitter diríamos, me estoy comiendo un bocata, y le pondríamos el hashtag de bocata. En Facebook dirían, me gustan los bocatas. En Foursquare, que es una red social de geolocalización de establecimientos, diríamos, aquí es donde como bocatas. En Instagram diríamos, aquí está una foto vintage de un bocata. En YouTube, aquí estoy yo comiendo un bocata. En LinkedIn, diríamos, mis habilidades incluyen comer bocatas. En Pinterest, diríamos, aquí está una receta de bocata. En Google Plus, que ya no existe, diríamos, soy un empleado de Google que come bocatas. Y en una red social de las de escuchar música, diríamos, ahora estoy escuchando bocata. Para que entendáis de que cada red social tiene su propio idioma, tiene su propio lenguaje. Entonces, si bien hay posts, hay copies que quizás nos sirven para todas las redes sociales, pero no es que sean todos. Porque, por ejemplo, si hablamos de Twitter, sabemos que tenemos que reducirlo y tenemos que explicar lo que nosotros queremos decir en muy poquitas palabras. En Instagram, lo que más influye es la fotografía o el video más que el texto. El texto tiene que llamar mucho la atención en sus primeras palabras. Entonces, ahí hay una serie de características que nos dan esas pistas
de que cada tipo de red social tiene un tipo de lenguaje. Por ejemplo, en Facebook vale todo. En Facebook tú puedes escribir mal. Tú puedes escribir tan mal que parece un jeroglífico. Ahí se vale todo. Ahora, si por ejemplo nos vamos a Twitter, tú en Twitter no puedes escribir mal. La propia comunidad de Twitter te va a dejar fuera. Nadie te va a seguir, nadie va a ver tus posts, nadie va a querer saber de ti. Porque ahí se escribe bien, al igual que en Instagram. Son redes sociales en las cuales no se permite la falta ortográfica. Vamos a decir, no se permite escribir mal. Falta ortográfica lo puede haber cualquier error, pero no se permite escribir mal. Vosotros sabéis que en Facebook veis algunas veces posts con pis que son, o sea, no se puede leer. O sea, hay que tirarse 10 minutos para ir entendiendo qué es lo que pone. En cambio, eso no lo vais a ver ni en Twitter ni en Instagram. Porque eso son distintas características de cada red social, porque precisamente se habla distinto idioma, porque cada red social tiene un público distinto. El público de Facebook no es el mismo que de Instagram, ni tampoco es el mismo de Twitter. Por eso también hay diferentes niveles de usuarios, porque hay algunas redes sociales que son, por ejemplo, Instagram es una red social que es para, básicamente lo utilizan las últimas generaciones. Facebook lo utiliza todo el mundo. Y X o Twitter lo utilizan sobre todo los profesionales de la comunicación, los profesionales de la política y los grandes empresarios. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, maestro. ¿Todo claro? Bien. Bueno, eso es bueno. ¿Algo que les haya sorprendido? ¿Algo que no sabíais? He aprendido. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido? Por lo menos en Facebook no sabía que todo eso. Me imaginé que la falta de ortografía, o sea, escribir algo mal, debería de ser priorizado en todos los ángulos, todos los sectores. Así es, así es. Bueno, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Positivo. Perfecto. Yo os voy a hacer ahora, esto es ChatGPT. ¿Quién de aquí tiene ChatGPT? ¿O quién ha utilizado ChatGPT? Yo tengo ChatGPT. Ok. Bueno, mira, cuando nosotros utilizamos ChatGPT, cuando nosotros le damos unas instrucciones para que nos dé una información, eso se le llama prompt. Se llama prompt, que es PRMOT. Esa es la instrucción que nosotros le damos a ChatGPT para que nos dé una contestación. Ahora, tenemos que aprender, sobre todo si vamos a manejar redes sociales y vamos a utilizar la inteligencia artificial para que sea nuestro asistente virtual, porque no nos va a hacer el trabajo completo, pero sí que va a ser un asistente virtual. Tenemos que saber cómo preguntar. Tenemos que saber cómo hacer un prompt. Entonces, hay una serie de técnicas para hacer los mejores prompts para que nos dé las mejores respuestas. Entonces, yo os voy a poner un ejemplo que yo tengo aquí, en el cual yo aquí le estoy poniendo crear una noticia de 4 párrafos que hable de las elecciones celebradas el pasado 19 de mayo en la República Dominicana. Simplemente. Y ChatGPT me hace un artículo. ¿Ok? Me ha hecho un artículo en el cual me ha puesto un título y me ha dado toda una serie de informaciones. Yo le puse crear una noticia de 4 párrafos que hable de las elecciones celebradas el pasado 19 de mayo en la República Dominicana. Y me hizo simplemente un
un artículo de 4 párrafos y me hizo una redacción. Muy importante. Es importante que de lo que nosotros le pidamos, nosotros conozcamos. Por eso digo que el ChatGPT o la inteligencia artificial, el asistente virtual, no nos va a hacer el trabajo, porque la inteligencia artificial puede equivocarse. Se dice que a veces la inteligencia artificial alucina, que si nosotros le hacemos una pregunta y no tiene la respuesta, se la puede inventar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es revisar la información que nos da para que nosotros confirmemos que es correcta. Claro, yo aquí, que yo he seguido bastante la política en los últimos años en República Dominicana, pues yo puedo leer y más o menos podré entender de que es correcto lo que está diciendo. Ahora, si yo, por ejemplo, le doy un prompt distinto, que lo vamos a ver a continuación, vamos a ponerle uno distinto que también lo tengo aquí preparado. Yo aquí le voy a poner ya un prompt bien estructurado. Lo primero es que le voy a decir el rol que él va a tener. Es decir, qué tipo de profesión es el que yo le voy a asignar para que me dé la información que yo le estoy pidiendo. Entonces, como en este caso yo le estoy pidiendo un artículo de prensa, le voy a decir, compórtate como un experto periodista para crear una publicación para un periódico en relación a. Ahí ya le estoy diciendo qué es lo que quiero que él me haga. En relación a las elecciones que se realizaron en la República Dominicana el pasado 19 de mayo. Pero claro, si yo soy periodista, yo tengo que conocer ciertas técnicas del periodismo, sobre todo el periodismo digital. Entonces yo ahí le añado, ten en cuenta utilizar tus mejores recursos para el mejor posicionamiento SEO, que como estamos hablando de un artículo en prensa digital, estamos hablando de una página web, estuvimos hablando la semana pasada de lo que es el posicionamiento en los buscadores, le digo que me utilice los mejores recursos de posicionamiento SEO, que me haga un título vendedor y con tono político. Y ten en cuenta también utilizar los encabezados H2 y H3. El que conoce un poco de prensa digital sabe que esos títulos, que son los que están entre párrafos, son títulos que ayudan también al posicionamiento. Son subtítulos. Entonces, lo podríamos hacer mucho más largo, le podríamos explicar muchas más cosas, pero yo para que veáis la diferencia. Ya después, a lo largo del curso, iremos viendo más cosas más profundas de la inteligencia artificial. Entonces, con ese prompt, que como veis es un poquito distinto al de arriba, vamos a ver qué es lo que nos da. Como veis, ya es un artículo bastante distinto, es un artículo mejor estructurado, es un artículo con unas características en el título que yo le he pedido. Es decir, yo le he pedido que sea un título vendedor y que tenga buen posicionamiento SEO. Entonces, me ha puesto una serie de palabras que son las que teóricamente cualquier persona que busque palabras de las elecciones pasadas el 19 de mayo, lo va a buscar por esas palabras. Elecciones, República Dominicana, 19 de mayo, victoria, histórica victoria. Nos da los subtítulos entre los párrafos. ¿Ok? Y ahora vamos a decirle, para ir un poquito más allá, para que veáis, en base a tu rol de experto en creación de contenido en redes sociales, crear los copies para
Instagram y Twitter en relación al artículo anterior. Utiliza emojis y hashtags. Uy, lo escribí mal. Y hashtags. Vamos a ver si lo veo bien aquí. Utiliza emojis y hashtags. Perfecto. Ok. Ahí me está haciendo un copy en la parte de arriba, basado en cómo debería de ser un copy para Instagram. Y yo le he dicho que utilice emojis, que utilice nos lo ha resumido y automáticamente nos ha hecho un copy para Twitter. Entonces, es muy importante que vosotros vais a ir aprendiendo distintos temas a medida que vayamos avanzando en este curso, pero es muy importante, como yo siempre digo, es que después os vayáis convirtiendo en autodidactas. ¿Por qué? Primero porque el mundo de las redes sociales corre mucho y lo que hoy es bueno o lo que hoy hacemos está correcto, mañana no lo es. Hace un tiempo lo bueno en Instagram era publicar fotografías y el que publicaba videos pues lo publicaba de vez en cuando. Eso cambió, pero hay que estar al día de esos cambios para nosotros darle el mejor servicio a los clientes. Y lo mismo va a ocurrir ahora con el uso de las inteligencia artificial con las redes sociales. Entonces, vosotros necesitáis, para convertiros en unos buenos profesionales, conocer las herramientas que existen en el mercado y las nuevas herramientas que salen al mercado para utilizarlas de manera correcta para ofrecer a vuestros clientes el mejor servicio. Como os dije anteriormente, con la aparición de la inteligencia artificial no os va a quitar el trabajo, pero sí os puede quitar el trabajo alguien que sí esté utilizando la inteligencia artificial y eso le hace más efectivo, más rápido y más eficaz. Por lo cual es muy importante de que lo tengáis en cuenta. De hecho, yo tengo un artículo de prensa que posiblemente hoy o mañana yo lo voy a colocar en el grupo para que lo podáis leer y en el mismo periódico, la misma conversación, en el mismo artículo, vosotros podáis poner comentarios en relación a qué os ha parecido ese artículo y qué opináis sobre ese artículo, que precisamente es un artículo que habla de la incidencia de la aparición de la inteligencia artificial con las redes sociales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vamos terminando. Hoy me fui de tiempo. ¿Qué os ha parecido el tema de ChatGPT, el uso? Los que estáis utilizando, ¿conocíais el tema de los prompts? Profesor, Sí. un tema que, o sea, no sé, porque parece que ya eso lo solucionaron, pero anteriormente tú no podías preguntar en ChatGPT como cosas que pasaron después del 2019, creo que fue. Sí, eso ya está solucionado. Eso al principio de ChatGPT solo tenía la información hasta el 2019 y de hecho en aquel momento era cuando más alucinaba, en el momento que tú le preguntabas cualquier cosa que era fuera de esas fechas. Eso se sustanó pronto con un tema de... Había una serie de aplicaciones que tú las subías a ChatGPT y podías tenerla más actualizada, pero ya hoy en día con las nuevas versiones realmente ya está actualizada prácticamente 100%. Yo dejé de utilizar ChatGPT por ese tema y preferí utilizar un bot de WhatsApp que está muy actualizado, en verdad. Ok, y sí, bueno, los inteligencia artificial de WhatsApp, prácticamente todos están conectados a ChatGPT. Lo único que hay algunos que están conectados a distintas inteligencias artificiales
entonces buscan la mejor respuesta y buscan en todas las inteligencias artificiales que están conectadas y entonces buscan la mejor respuesta. Pero ya hoy en día ChatGPT está totalmente actualizado y sigue siendo la mejor, sigue siendo la que está por delante actualmente. Hay otras, de hecho ya todos los buscadores tienen su propia inteligencia artificial, os lo dije la semana pasada. La manera de buscar tal y como la conocemos hoy va a cambiar. Ya los buscadores no van a ser nunca más igual. Ya las búsquedas se van a realizar a través de inteligencia artificial. De hecho, si vosotros entráis en Google y hacéis cualquier búsqueda, os aparece unos resultados que os dice que está buscado con inteligencia artificial, que os da una explicación más directa. Y si no os sirve, entonces vosotros vais a todas las páginas web que hay en esa búsqueda para buscar lo que vosotros queréis encontrar. Pero ya los buscadores ya están trabajando también de manera muy fuerte con las inteligencias artificiales y realmente todo eso está cambiando y vosotros como profesionales del manejo de redes sociales tenéis que estar totalmente al día, tenéis que estar totalmente informados de todo lo que está pasando y yo pues en este curso yo os voy a ir enseñando algunas herramientas para que vayáis conociendo, sobre todo para lo que es creación de contenido, para que vosotros pues no iniciéis de cero, sino iniciéis de un poquito más arriba y pues que de alguna manera podáis entrar al mercado y entréis al mercado más preparados de cualquier otra persona que no ha hecho un curso de redes sociales, que no le han hablado de manejo de la inteligencia artificial. Como veis ahí, hemos hecho unos copies para redes sociales de una manera muy rápida. Ahora, me ha dado una respuesta correcta porque yo sabía lo que le tenía que pedir. Es decir, tenemos que aprender a qué es lo que le tenemos que pedir. Y para saber lo que le tenemos que pedir, tenemos que ser conocedores de lo que nosotros estamos pidiendo, porque si no, no tendremos manera de pedírselo. Es decir, si yo le tengo que pedir algo de ingeniería agropecuaria, yo no sé por dónde empezar, ni sé qué tipo de prompt le puedo dar. Yo no sé qué es lo que le tengo que pedir. O sea, seguro que me va a dar una información que no es la correcta. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí, adelante. Siguiendo en esa misma línea, como le decía, que yo uso un bot de WhatsApp, pero la ventaja de ese bot es que yo puedo personalizarle la personalidad. O sea, yo puedo personalizarlo a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a la profesión que yo necesite y así. O sea, esa es la ventaja que me da. Es un tanto tedioso utilizarlo así por el tema de que si tú necesitas algo diferente a lo anterior, tienes que volver a hacer eso nuevamente. Pero es cómodo si tú lo usas solamente con una sola, o sea, si no tienes que estar cambiando eso. Repite, por favor, que parece que se me fue un poco la conexión y no te escuché la pregunta completa. Vuelve a repetir, por favor. Ok. No, le estaba dando un dato sí. Con relación al bot que yo utilizo de WhatsApp. Le decía que la ventaja de ese bot que yo uso es que me permite personalizar su personalidad, profesión, el tipo de lenguaje y todo ese tipo de cosas. Lo malo es que si yo quiero algo diferente, es decir, si yo lo utilizo como para un tono político, yo lo personalizo a lo que yo quiero, pero si lo necesito para algo un poquito más relajado o para otro tipo de cosas, tengo que volver a personalizarlo. Pero sí, eso precisamente es el prompt, es lo que estábamos hablando. Es decir, tú le tienes que dar el prompt adecuado a lo que tú le vas a solicitar. En ChatGPT es lo mismo, o sea, da lo mismo que sea un asistente virtual a través de una conversación en WhatsApp o sea un asistente virtual en conversaciones separadas como la tiene ChatGPT o como tiene Perplexity o como tiene Bing. Es decir, cada momento, cada conversación que tú tienes, evidentemente tú le tienes que solicitar, como tú estás hablando, la personalidad. Es decir, compórtate como para que tú me des una respuesta adecuada. Yo le puedo decir que se comporte como Bart Simpson y que me dé una respuesta como la daría Bart Simpson, por ejemplo, y me daría una respuesta. Es decir, tenemos una gama muy amplia de posibilidades con la inteligencia artificial, pero tenemos que aprender a conocer cómo se lo vamos a pedir.
Y eso es el Pro. Y ya cuando estamos hablando de Pro profesionales, pues evidentemente es mucho más amplio, que lo iremos ampliando en el curso, en este curso. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Me fui de tiempo, se me fue el tiempo, más de media hora. Pero yo quería daros, evidentemente, estos tips de inteligencia artificial que en todas las clases os voy a ir dando, y haremos un par de clases exclusivas sobre inteligencia artificial. Excelente, profe, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo voy a cerrar la grabación. Detengo la grabación.